seguro que a muchos de vosotros a la hora de subir a la volea, aunque más o menos sabemos la técnica o cómo deberíamos hacerlo, al final se nos acaban yendo fuera o se nos acaban yendo a la red o acabamos haciendo una volea un poco débil que al final nuestro oponente nos lo acaba atacando, de forma que no podemos sacar todo ese jugo y toda esa ventaja que tiene el poder hacer una volea y subir a la red. Pues bienvenidos a este canal sobre tenis, mi nombre es Sara y en este vídeo vamos a ver 7 errores comunes que se suelen cometer a la hora de hacer una volea y que incluso a mí me han llegado a pasar y fijándolos el nivel o la calidad de las voleas mejoran en cuanto a control y en cuanto a potencia. Por cierto, con todos los consejos y errores que vemos en este vídeo tendréis un PDF disponible para todos aquellos que estéis suscritos a Patreon. Patreon es una forma más para apoyar a este canal y que pueda seguir haciendo estos vídeos en YouTube. ¡Empecemos! Primero que nada es importante que tengamos en cuenta y recordemos de aquel vídeo inicial que vimos de cómo ejecutar la volea, es que la empuñadura es la continental un poquito muy poquito girado hacia la derecha, siempre el dedo índice con esta posición aquí más separada, como si fuera el gatillo de una pistola. En la posición de espera no estamos con la raqueta perfectamente recta, sino que tiene una pequeña inclinación hacia el lado. Los codos no están pegados a nuestro cuerpo, sino que están un poquito separados en esa posición de espera. Y sí que es cierto, pues que tenemos que tener en cuenta que a la hora de subir a la volea hay que tener esa técnica muy perfeccionada, ser muy inteligentes para poder atacar y acabar ganando el punto. Con esto refrescado en nuestra cabeza, vamos a ver el primer error que se suele cometer a la hora de afrontar una volea y es girar de forma excesiva. Sí que es cierto que muchos coaches cuando nos enseñan o muchos entrenadores nos dicen que tenemos que hacer un giro inicial a la hora de afrontar esa volea, pero ese giro inicial no es un giro de 90 grados como podría ser en un golpe de derecha o en un golpe de revés cuando estamos en la línea del fondo, sino que, bueno, primero porque no tendríamos tiempo, estamos más avanzados en la red y no hay tiempo de reacción para hacer un giro tan grande, y segundo, sería un poco incómodo girarnos tanto para afrontar esa volea. Entonces, en vez de hacer un giro de 90 grados, que es excesivo, la idea es girarse un poquito. Es un giro sutil, unos 45 grados aproximadamente, de forma que a la hora de impactar delante de esa volea, el codo y la mano nos queden delante de nuestra línea del cuerpo. Y la razón por la cual no es conveniente hacer un giro demasiado exagerado es que si nos giramos mucho, acabamos teniendo el codo y la mano por detrás de nuestro cuerpo, aquí atrás. Y desde ahí acabamos haciendo un swing con todo el brazo de forma que tenemos menos libertad de movimiento. Y así pues es mucho más difícil controlar la volea. Lo mismo sucede exactamente con la volea de revés, por lo que debemos mantener el giro sutil en las voleas. Si bien es cierto que en la volea de revés habrá un poquito más de giro que en la volea de derecha, la idea o con lo que os tenéis que quedar es que la mano debe quedar por delante de nuestro cuerpo antes de realizar el impacto. El segundo error más común que también veo a la hora de ejecutar una volea es que se hace demasiado backswing. Mucha gente quiere imprimir una gran cantidad de potencia y velocidad a su volea y piensan que contra más atrás lleven la cabeza de la raqueta y la raqueta en sí, más potencia podrán imprimir a esa volea. Pero eso no es del todo así, es decir, hay que entender que hay voleas que son voleas de bloqueo que ya nos vienen a una gran cantidad de velocidad y por lo tanto lo único que debemos hacer es bloquearlas, absorber esa energía, controlarla, colocarla y devolverla para que siga en juego aprovechando la potencia a la que nos está viniendo. Y por lo tanto en este tipo de voleas más de bloqueo no hará falta hacer mucho backswing ni tampoco hará falta meterle mucho peso hacia adelante a la bola porque ya nos está viniendo con una cierta potencia y lo único que hay que hacer es aprovecharla para devolverla. Ahora bien, cuando la volea nos viene un poco más muerta, que no tiene ritmo, entonces aquí sí que debemos empezar a pensar en imprimirle un poco de velocidad y de potencia a esa bola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí sí, aquí lo que haremos será un pequeño backswing y también intentando transferir el peso hacia adelante para que esa bola pues tenga un poco más de ritmo y de potencia. Ahora, ¿cómo tiene que ser ese backswing? Porque no va a ser el típico backswing que nosotros podemos hacer en un golpe de fondo, llevando toda la raqueta hacia atrás, cruzando la línea de nuestro cuerpo, sino que la idea o lo que tenéis que tener en cuenta es que hacemos ese pequeño giro, ¿vale? Y se retrasa la cabeza de la raqueta, manteniéndose la mano por delante de nuestra línea del cuerpo.
La idea es que no pase la línea de nuestro hombro. Por lo tanto, es importante aprender a leer qué tipo de volea nos está llegando para nosotros poder actuar en consecuencia. Pero en el caso de que tengan pues menos ritmo y nosotros queramos imprimir un poco de potencia, hacemos ese split step, hacemos un pequeño giro de 45 grados, como hemos dicho antes, podemos hacer un pequeño backswing, teniendo en cuenta de que la mano va a tener que quedar por delante de nuestro cuerpo y se puede retrasar la cabeza de la raqueta, y luego impactaremos delante intentando transferir hacia delante el peso con las piernas. Y vamos a por un error en forma de bonus, que es un error que mucha gente comete, y es no estar suscrito a este canal, donde damos una gran cantidad de consejos y enseñamos cómo mejorar y hacer determinados golpes en tenis paso a paso, además de pues que también compartimos experiencias, vemos reviews de raquetas y demás. Así que os aconsejo suscribiros al canal y activar la campanita para que cuando subamos un nuevo vídeo os llegue la notificación y lo podéis ver antes que nada. Bien, pues ya hemos visto el segundo error, vamos a por el tercero, que es hacer demasiado swing, es decir, a la hora de acabar el golpe hay muchas personas que hacen demasiado swing en una volea, y hay que recordar que las voleas son golpes que no tienen ni mucho backswing ni mucho swing, es un golpe muy cortito. Es decir, veo a muchos jugadores que cuando hacen el contacto siguen imprimiéndole como fuerza o aceleración, velocidad, siguen haciendo ese swing para hacer una volea, y no debería de ser así, porque eso hace al final que muchas veces se nos vaya fuera esa bola. O incluso a veces veo a alguno que lo que hacen es, una vez hacen el contacto, rompen esta L de muñeca y hacen así, como si fuera un hacha, y esto también está prolongando mucho el swing, y depende de en qué lugar estés de la pista, si estás un poquito más separado de la red, puede hacer que muchas veces, en vez de que se nos vaya lejos, como en el otro caso, se nos vaya a la red y no pase. Y también otra cosa importante a la hora de hacer una buena volea es tener una muy buena estabilidad, y para conseguir esta estabilidad en parte es muy importante que a la hora de hacer el contacto nos paremos, nos congelemos. Y vais a decir, ¿cómo? ¿Me tengo que congelar en el momento del contacto? Pues es algo que a mí me vino muy bien interiorizar y entender de esta forma. ¿Vale? Si pensamos en acelero y ¡pam!, en el momento del contacto desacelero, es decir, la intención debe de ser de que te congelas, te paras a la hora de impactar esa bola. Lo que pasa que sí es cierto que por inercia, ¿no?, la raqueta se acaba moviendo un poco y luego vuelve a colocarse en el centro. Y os aseguro que si hacéis esto vais a notar dos cosas: uno, que mejora la calidad de vuestra volea y podéis controlar mejor esa bola, y dos, que de alguna forma le podéis o sale la bola con más potencia. También otro consejo que me dieron y me fue bastante bien es que a la hora de hacer ese impacto, como que estrujara el grip de la raqueta, como que lo apretara un poco, ¿no? Y en ese caso también me fue muy bien. Otro error que suelo ver es poner demasiado peso en la volea. A ver, el tema este del footwork o los pies, cómo deben de colocarse la volea, lo vimos en el vídeo de la volea, pero siempre nos dicen, ¿no?, que hay que abrir la pierna de fuera para cargar, poner el peso en esa pierna, hacemos el contacto y acto seguido del contacto transferimos el peso hacia adelante con la pierna contraria. Pero ahora, esto también tenemos que tener en cuenta que no en todas las voleas hay que hacer exactamente estos dos pasos, sino que en función del tipo de volea que vayamos a hacer, la forma de los pies y cómo los vamos a colocar puede tener ligeras variaciones. Por ejemplo, en una volea de bloqueo, que la bola nos está viniendo con mucha fuerza, con mucha velocidad y tampoco tenemos mucho tiempo y tampoco hace falta que nosotros imprimamos una gran cantidad de potencia y velocidad, pues simplemente con hacer este primer giro y pivotar un poco y apoyarnos en esa pierna que se abre ya sería suficiente. No haría falta transferir el peso hacia adelante con la otra pierna. Como mucho, aquellas voleas que vengan muy hacia los lados y que nos tenemos que estirar, lo que haremos será abrir con la pierna de afuera, la derecha en el caso de la volea de derecha, y luego la pierna izquierda, en vez de ir hacia adelante, pues se cruzará, ¿no?, para llegar a esa volea de lado, pero no iremos a transferir el peso hacia adelante. Luego tenemos aquellas voleas en las que quizás se nos quedan un poco más cortas en la red y vienen más bombeadas, y quizás si solamente abrimos y cargamos con la pierna derecha en el caso de la volea derecha y luego vamos con un pasito hacia adelante con la pierna izquierda, nos quedamos ahí desbalanceados, no llegamos. Entonces, para poder abordar bien este tipo de voleas que nos quedan como más muertas, más cortas en la red, siempre os recomiendo que, aparte de hacer este paso hacia adelante, hagáis un par de pasitos más para acompañar esa volea, ¿vale? Y encaminarla hacia adelante, porque si nos quedamos solamente con ese paso hacia adelante,
queriendo transferir el peso, nos vamos a desbalancear y no vamos a acompañar bien esa volea. Entonces os recomiendo que en este tipo de voleas, ¿no? Y funciona lo mismo en el revés, no os quedéis en abrir y transferir el peso hacia adelante, sino que intentéis hacer un par de pasitos más para continuar y acompañar esa volea, y luego ya sí, si nos hemos quedado muy pegados a la red, recuperamos hacia atrás, y si no, pues vamos cerrando la red y vamos cerrando ángulos. Y luego también lo que veo mucho con esto de abrir, cargar y transferir el peso hacia adelante es que muchas veces se transfiere el peso demasiado pronto y luego se impacta, y esto no tiene que ser así. Primero se impacta y acto seguido se transfiere el peso hacia adelante, ya sea con la derecha o con el revés. Y a veces incluso pasa en un impasse muy pequeño, que es impactas y ¡pum!, cae el pie. Pero si caemos primero con el pie y luego hacemos la volea, ahí es cuando pues la volea se nos puede ir a la red, nos descompensamos, no acaba de ser la coordinación perfecta para abordar la volea. Y muy importante, cuando subimos a la red y afrontamos las voleas, el trabajo de piernas es muy importante, hay que estar muy activos de piernas. Otro error que suelo ver mucho en jugadores es el tema de volear de forma plana. Y os tengo que decir que la gran mayoría de voleas, por no deciros que casi todas las voleas, tienen un efecto cortado. No vamos a hacer un cortado como haríamos un cortado de derecha, porque, como hemos dicho antes, las voleas no tienen tanto swing, tanto acompañamiento de bola hasta el final, pero sí que vamos a intentar aplicarle un efecto cortado para poder así controlar mejor la bola y absorber la energía con la que nos va a venir esa bola, sobre todo cuando son bolas como muy fuertes, donde hay que absorberla bien y controlarla para dirigirla. Entonces mucha gente lo que veo es que las hace planas, como si estuvieran empujando hacia adelante, y esto pues acaba resultando en una bola fuera o en una volea muy poco precisa, muy poco controlada, y aquellas que nos vienen con potencia, a la que hagas así, ¡pam!, se va disparadísima. Entonces aquí también tiene que ver un poco, ¿no?, el tema de que la cabeza de la raqueta, o a la hora de afrontar un cortado, si os acordáis, normalmente empieza la raqueta con un pequeño ángulo de nada hacia arriba, ¿vale?, y bastante paralela a la red. Lidera esta parte de aquí del canto de la raqueta hacia adelante y las cuerdas se van abriendo ligeramente hasta el punto de contacto para abordar a esa bola de forma cortada, ¿vale? Y luego hay algunos jugadores que en el contacto sí que es cierto que mantienen esta apertura y hacen esa desaceleración con esta misma apertura, y hay algunos que le dan un poquito de toque de muñeca y acaban abriendo un poquito más esas cuerdas de la raqueta. Y la acción viene del hombro y del antebrazo. También tenéis que recordar que en muchas voleas la cabeza de la raqueta, seguro que os lo han dicho muchas veces, tiene que mantenerse por encima del grip, pero no vamos a mantener siempre la cabeza de la raqueta igual en la misma posición arriba en todo el movimiento, porque si no pasa lo que estamos hablando, que impactamos plano y estamos empujando a esa bola. La cabeza de la raqueta empieza por encima del grip, pero a medida que se va ejecutando esa volea, la cabeza de la raqueta va bajando hasta más o menos la altura de mi mano. Sí que es cierto que hay excepciones, por ejemplo, en una volea que nos venga muy baja, no vamos a poder tener la cabeza de la raqueta tan arriba en el momento de impacto, porque nos tendríamos que agachar muchísimo, que sí, nos tenemos que agachar para hacer una volea baja, pero en este caso, por ejemplo, la cabeza de la raqueta ya viene a la altura de la mano, y aquí, en estas voleas un poquito más bajas, habrá que abrir un poquito más esa cabeza de la raqueta para poder devolver bien esa bola y que entre en pista y supere la red. Lo que sí es importante en estas voleas que son más bajas y que la cabeza de la raqueta no está tan arriba cuando empezamos a abordar esa volea, es que no se rompa esta L. Es decir, no quiero ver a gente que ya lleva la raqueta aquí abajo, que pasan este eje y al final acaban haciendo, depende, si cogen mal la empuñadura y es una empuñadura derecha, acaban haciendo un golpe liftado o hacen cosas muy raras que veo, ¿vale? Entonces es importante, sí hay que tener la cabeza de la raqueta arriba, pero en las voleas más bajas muchas veces se tiende a tener la misma línea de la mano. Y sí que es cierto que a veces nos vienen voleas al cuerpo y en este caso incluso la cabeza de la raqueta queda por debajo de la mano, ¿no? Pero es importante, y lo que nunca debe desbloquearse es esta muñeca con este retraso hacia atrás que hace como una L. Siempre que tengamos esta muñeca así, podremos afrontar bien esa volea y bloquearla, pero nunca romperla así ni romperla así, porque eso hará que la volea acabe descontrolada y muchas veces a la red por estos hachazos que se hacen. Y otra cosa muy importante, la empuñadura, ya lo hemos mencionado antes, pero aquellos que tengan una empuñadura excesivamente continental,
van a tender más a hacer este tipo de voleas más planas que empujan, porque por la forma de coger la raqueta tan continental, ¿vale? Es como que queda ahí el brazo un poco atropellado. Si la abro un poquito más, tengo esa capacidad mejor de poder hacer ese efecto cortado e impactar delante. Y es que la volea de derecha, hacerla técnicamente correcta es uno de los golpes más difíciles de conseguir en el tenis. Otro error que suelo ver es no subir a la volea de forma correcta tras hacer un approach. Muchas veces cuando subimos a la volea nos da un poco de miedo porque tememos que nos hagan un passing por los lados, o bien fallemos esa volea, o bien nos hagan un globito que nos pase por encima y no lleguemos a impactar esa pelota. Bien, pues una de las cosas que sí podemos hacer, que está en nuestras manos, es que a la hora de hacer un approach y subir a la volea hay que subir siguiendo la dirección de esa bola. Es decir, que si yo hago un approach con una derecha que va en diagonal, lo que veo que mucha gente hace por inercia, y en vez de ir en diagonal, que es hacia donde hemos tirado esa bola, van hacia adelante, de forma que les queda toda esa parte de la izquierda abierta y entonces es cuando nos hacen un passing, ¿vale? Es importante que si hacemos un approach de derecha y vamos a tirar en diagonal, que ya es discutible si hacer un approach en diagonal es lo mejor, que sí, en ciertas circunstancias y depende de dónde esté colocado nuestro oponente, pues se puede hacer un approach en diagonal, no siempre tienen que ser en paralelo, pues en vez de correr hacia adelante recto, hay que correr en diagonal para cubrir esa parte. De forma que cuando hagamos un approach para ir a hacer una volea, sigamos la trayectoria de esa volea. Si yo hago un approach en paralelo y estoy en la parte derecha, iré sí recto, ¿vale? Acordaros que vimos un vídeo de estrategia y de un poco cómo afrontar esos approach y cómo llegar a la volea, ¿no? Entonces este vídeo os puede ser muy útil para saber qué trayectoria y hacia dónde tenéis que ir para cubrir la máxima cantidad de pista posible. Y una cosa muy importante, si veis que cometéis más de un error de los que hemos mencionado, no intentéis abordarlos y solucionarlos todos de golpe porque vuestra mente se va a estresar y al final no os va a salir absolutamente nada. Ir aislando uno a uno e ir fijándolo para que vaya mejorando el cómputo global de vuestra volea. Y nada más, esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os pueda ser muy útil para mejorar vuestra volea. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.